Ya. Se nota, ¿no? Vamos. Vamos a iniciar un tema no tan complejo, pero es muy importante que todos podamos conocer y entender antes de poder revisar algunas de las patologías más frecuentes que se van a tratar en el servicio de emergencias. Como ustedes saben, la emergencia es la puerta de ingreso a todo hospital de cualquier paciente que presente algún tipo grave de complejidad, ¿ya? Es decir, aquellos pacientes que requieran una atención inmediata, precoz, de manera oportuna, deben ingresar por el servicio de emergencias. Ahora, el servicio de emergencias hoy en día es catalogado como parte esencial de la formación de los profesionales en salud. Si bien antes todo profesional en el servicio de emergencias podía ver o podía atender de manera oportuna, pero ya en nuestro tiempo, en nuestros medios, ustedes ven que la medicina va avanzando y las especialidades se van subdividiendo por ramas, ¿no? Entonces, dentro de una de las especialidades está lo que es emergencias y urgencias médicas, ¿ya? Entonces, son los médicos emergentólogos que también son especialistas y hacen años de especialización en esta área, ¿no? En tal sentido, este servicio está formado por personal de salud capacitado, ¿ya? Capacitado, que tiene toda la experiencia, ¿no? Y con la finalidad de poder atender de manera oportuna y eficaz todo tipo de patologías y aparte de manera rápida aquellas patologías que requieran una atención inmediata, ¿ya? Ahora, como ustedes saben, no solamente el servicio de emergencias se encarga de redistribuir a los pacientes. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los pacientes al ingresar a emergencias, o lo primero que hace un médico es revisar, valorar y hacer un triaje de estos pacientes. Al realizar la valoración, al hacer una revisión y el triaje oportuno, ellos van a poder encaminar al paciente a qué especialidad correspondiese, ¿no? Ahí tenemos lo que son las especialidades básicas, las que van a ser siempre toda la vida básica, que son cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia, ¿no? En tal sentido, a esas especialidades las va a ir redistribuyendo los médicos que hacen el triaje, ¿no? Ahora, independientemente de eso, también existen otro tipo de atención por parte de lo que es una emergencia en cirugía, ¿no? Entonces, todo paciente o todo médico especialista en el área de cirugía va a atender todo lo que son patologías quirúrgicas. Ahora, en cuanto a las emergencias pediátricas, es lo propio. Un pediatra, un neonatólogo son los encargados de poder valorar, revisar y atender los pacientes que son pediátricos, ¿no? Al igual que los de ginecobstetricia, ahora también los de trauma, neurocirugía, urología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el servicio de emergencias es muy amplio. Para que ustedes puedan valorar a un paciente, tienen que tener una buena formación, tienen que tener un buen conocimiento, y tienen que tener una buena capacidad resolutiva y una buena capacidad de diagnóstico para atención de estos pacientes. Porque no es atender por atender a un paciente, porque en el servicio de emergencias vienen pacientes complejos. Si ustedes no hacen un tratamiento adecuado y una buena atención adecuada, tengan por seguro que estos pacientes se van a complicar, ¿ya? Entonces, en tal sentido, la emergencia es muy importante y es una parte fundamental del pilar de cada centro hospitalario o de cada hospital. Así que ustedes deben, de la misma manera, poder llegar a atender estos pacientes. Ahora,
Antiguamente, los que realizaban este tipo de atención eran personales capacitados, ¿sí? Ahí teníamos a lo que son los bomberos, teníamos a lo que son las licenciadas en enfermería o las licenciadas en enfermería, tendríamos a los paramédicos, a los médicos, aquel profesional capacitado y que tenía esa facultad de poder atender y seleccionar a estos pacientes, ¿sí? Entonces, en todo caso, estos personales deben mantener un estudio y un avance tecnológico constante, es decir, que estos pacientes o estos profesionales deben tener actualizaciones en lo que se refiere a atención primaria de pacientes en emergencia, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento. Ahora existen lo que son los cursos de capacitación. Por ejemplo, en mis tiempos se hacía lo que es la ATLS, la TLS y ABLS, ¿no? Hoy en día eso ya ha quedado antiguo. ATLS es algo básico. Ahora están haciendo lo que son diplomados y maestrías en urgencias y emergencias médicas. Pero eso está quedando delegado. ¿Por qué? Porque ahora se ha implementado como tal la especialidad de emergencias y urgencias en todos los hospitales de tercer nivel. En el Hospital Viedma creo que tenemos o hay ya la especialidad para formar médicos emergentólogos. Entonces ya se dan cuenta que esto va a ir creciendo, va a ir aumentando. Y quizás en aquí en unos años tengamos lo que es un cirujano emergenciólogo, un pediatra emergenciólogo. O sea, se puede ir ampliando y se puede ir ramificando esto de manera abismal a medida que la ciencia o la medicina vaya o así lo requiera, ¿no? ¿Cómo diagnosticar una emergencia médica? No todo paciente que llega a emergencias es paciente que debe ser atendido o es paciente que tiene una urgencia de atención, ¿sí? Hay algunos pacientes que vienen con una cefalea, que tú les interrogas, les preguntas y los pacientes dicen, sí, he estado hace 2 o 3 meses. Entonces una patología de larga data no puede ser una emergencia, ¿no? A no ser que esa patología, digamos que su cefalea se vaya a exacerbar y vaya a complicar con otros síntomas que puedan comprometer la vida del paciente, ¿no? En ese sentido ya esa cefalea que ha sido hace un mes se está volviendo un poco más compleja y está produciendo algunas otras complicaciones y es por eso que debe ser atendido, ¿sí? He visto yo y veo a mis colegas cuando están en emergencias, vienen pacientes con gripe y vienen y dicen, estoy con un resfrío hace una semana, me he tomado esto y no me he hecho nada. Y le preguntas, ¿y de dónde y quién te ha indicado? Bueno, en la farmacia. Mi vecina me ha dicho, mi cuñado, mi primo, o sea, hacen tratamientos que posiblemente no ayuden ni beneficien en nada a la patología del paciente. Y estos pacientes, en vez de mejorar, empiezan a agravar, empiezan a empeorar. Y en tal sentido, cuando ya ellos están muy complejos, ya aparte de tener una tos, está con fiebre, está con escalofrío, está con malestar general, está con adinamia, entonces estos pacientes se están complicando, ¿no? Incluso pueden estos pacientes con un resfrío común llegar a tener una neumonía, empiezan a tener tos, empiezan a tener puntos, secreciones, entonces ya es algo más complejo, ¿no? Pero cuando vienen pacientitos que vienen solamente por venir y para que le des paracetamol, ¿por qué? O algún otro antibiótico porque no le gusta hacer fila, no le gusta esperar la atención o en consulta externa, entonces a esos pacientes nosotros debemos saberlos catalogar, debemos saberlos reconocer para poder clasificar y atender a esos pacientes en el servicio de emergencia, ¿sí? No se puede atender a todos los que vienen. Por más de que venga y te diga, yo necesito que me atiendan porque tienen que atenderme. No. Existe una norma, existen unos requisitos para poder diagnosticar una emergencia. Los términos que se deben considerar para el diagnóstico de una emergencia médica son varios, existen varios, ¿ya? Existen incluso, cada autor lo considera, por ejemplo, en cirugía existen algunas emergencias. En pediatría existen otras emergencias, en gineco existen otras emergencias, ¿no? Esas se van a ir clasificando, ¿no? Pero en la más, lo que debemos considerar es la gravedad de la enfermedad o de la acción.
¿qué tan grave está la patología del paciente? El riesgo del lesionado, es decir, si existe algún tipo de lesión, ¿qué tan complicado puede volverse o tornarse esa lesión para el paciente? Ahora, el tiempo para la atención. Hay pacientes que llegan al centro de salud y ya no salen más. Sí, les digo esto porque cuando yo estaba de jefe de emergencias en el Hospital Maligno o en el Benigno Sánchez, entró un paciente por una caída de bicicleta. Eran las 10 de la noche, el paciente viene, no estaba en estado de ebriedad, se cayó de la bicicleta porque los perros le habían hecho caer. El señor tenía una lesión, una solución de continuidad en la región occipital, más o menos unos 5 centímetros, con sangrado y con colgajo. Ingresa el servicio de emergencia, lo estábamos atendiendo, estábamos iniciando para hacer la sutura y la tensión de los puntos, y el paciente empieza a convulsionar y empieza a tener pérdida de la conciencia y empieza a tener sangrado a nivel de la oreja. En menos de 3 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado? Podríamos decir que ha tenido una fractura de base de cráneo, un TEC. Entonces se dan cuenta que hay pacientes que ingresan normal y a veces no salen, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, el tiempo de la atención. Tenemos que saber diagnosticar de manera adecuada, rápida y oportuna a estos pacientes, ¿no? Porque si no se nos complica. Y ese paciente salió del hospital entubado y en ambulancia a 3er nivel de terapia intensiva. ¿No? Entonces un paciente que ingresa caminando y que sale en ambulancia entubado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber y la manera de cómo atender a esos pacientes. ¿Ya? Ahora, para la gravedad de la enfermedad o acción se consideran parámetros como qué tipo de acción fue o qué tipo de lesión fue o qué agravante tuvo el paciente. La intensidad del dolor, ¿no? Algunos clasificamos la intensidad del dolor como es del 1 al 10, que es la escala de Alicia, ¿no ve? La intensidad del dolor. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto no? Del 1 al 10, reconozca el tipo de dolor, ¿no? Entonces el paciente te va a decir, me duele un 3%, me duele un 4, un 5, me duele un 10, ¿no? Ahora, si el paciente está con conciencia o inconsciencia de la lesión, o sea, no reconoce la lesión, esto les doy a entender por qué. Porque hay pacientes que vienen con un pie diabético. Por más de que el paciente esté con el dedo doblado, colgando el hueso, a ellos no les duele. Y para ellos es algo normal. Es por eso que hay varios pacientes que vienen al servicio de emergencias con pérdida de bastante tejido. No les duele, ¿por qué? Porque hay una neuropatía diabética que está aboliendo el dolor. No hay sensibilidad. Y en tal sentido el paciente no reconoce su lesión, ¿no? Entonces eso nosotros debemos reconocer, porque si no le hacemos una amputación puede producir una osteomielitis, complicación sistémica, ¿verdad? Entonces eso debemos nosotros reconocer. Ahora, las respuestas oportunas del lesionado, ¿no? Si el paciente es consciente, viene y te dice, sí doctor, yo me he descuidado, no he tomado mis medicamentos, viene con una diabetes descompensada y te dice, doctor, yo tomo cada día glibenclamida y metformina, en la mañana y en la noche. No he tomado un mes, me he descuidado. Entonces un paciente que ha venido con una descompensación, reconoce que tiene una patología, pero no ha sabido afrontar o no ha sabido hacer un tratamiento oportuno y adecuado. Ahora, podemos también nosotros decir los tipos de emergencias y su clasificación. Las emergencias, como les había mencionado, hoy en día ya están clasificadas, ¿no? Pediatría tiene su propio, por ejemplo, cuando van ustedes al Hospital Viedma o vayan a hacer prácticas al Hospital Viedma, por lo menos de acuciosos, cuando tengan algún amigo que está ahí puedan ir, van a ver que el Hospital Viedma está separado y clasificado, ¿no? Lo que es medicina interna está a un lado, su emergencia, lo que es cirugía está a otro lado, ¿no? Pediatría está atrás, ginecología está igual atrás. Entonces tiene diversidad, tiene clasificación de sus emergencias, ¿no? Eso dependiendo de la especialidad.
Ahora, también nosotros debemos clasificar a los pacientes dependiendo de la gravedad de la patología. Debemos clasificar dependiendo de la frecuencia y la especialidad. ¿Sí? Entonces, en tal sentido, debemos hacer énfasis en esto de la clasificación. ¿Ok? Ahora, es muy importante e indispensable que ustedes puedan conocer qué es el triaje. ¿Ya? El triaje es la clasificación o elección o elegir al paciente. ¿Sí? Antiguamente es una palabra francesa. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial? En las épocas de Napoleón Bonaparte. ¿Qué hacían los paramédicos? Los paramédicos empezaban a clasificar qué pacientes van a atender y van a sobrevivir. Los que tenían menos posibilidades de sobrevivir, les ponían algún calmante y pare de contar. No hacían énfasis. Hacían énfasis en los que sí se van a salvar. Lastimosamente, imagínense, de esas épocas de la Primera Guerra Mundial de los franceses, de Napoleón Bonaparte, hasta hace unos 3 años, sin ir lejos. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? Paciente con COVID que iba al hospital, si era mayor de 75 años y necesitaba terapia, no lo metían. ¿No ven? ¿Por qué? Al menos si tenía comorbilidades. No lo metían al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no iba a sobrevivir. Y era una pérdida de espacio para uno que venía joven, que podía sobrevivir. Hemos hecho un retroceso en el tiempo. Estando en pleno siglo XXI, hemos retrocedido abismalmente. Yo recuerdo cuando estábamos en esas épocas del COVID, yo estaba en terapia intensiva, en apoyo en la caja, y estaba de jefe del área COVID en lo que era todo Quillacollo. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es seleccionar a los pacientes. Paciente que ya estaba saturando bajísimo, que tenía un compromiso pulmonar de un 70-80% en la tomografía, eran pacientes que no podíamos intubar porque no van a recuperar. Y peor aún si son mayores de 70, 80 años, y si son obesos, si tienen hipertensión, si son diabéticos. Y eran los que más venían. ¿Sí? Con seguridad, en lo que es la pandemia, han fallecido aquellos pacientes que tenían múltiples comorbilidades o patologías asociadas. Diabéticos, hipertensos, con CA y algunas otras patologías que, por ejemplo, VIH. Aquellos pacientes han fallecido en la primera hora, porque no sabíamos cómo tratar, no sabíamos qué medicación dar, no sabíamos qué atención vamos a hacer con esos pacientes, porque no estábamos preparados, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que antiguamente igual, en las guerras, eso es lo que hacen. Agarran al paciente que está moribundo, le ponen morfina para que no sienta y le hacen a un ladito, y al que va a sobrevivir, bueno, venga, le atendemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el triaje, eso es lo que quería enfocar este médico o este paramédico francés. Clasificación de los pacientes, ¿para qué? Para dar prioridad en su atención. Y así estos pacientes puedan ser salvados de manera adecuada y así poder salvar una gran mayoría. Y no hacernos, por ejemplo, y no, por así decirlo, o tener más tiempo en un paciente que no se va a recuperar. ¿No? Entonces, en ese sentido, el triaje es muy importante que nosotros debamos saber y clasificar. Ahora, existen 2 tipos de triaje y 2 tipos de atención, por si no lo sabían. Todo esto yo les voy a enviar a su grupo de WhatsApp, les voy a enviar en diapositivas, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiar, porque el examen va a ser de todo lo que yo les estoy mostrando en las diapositivas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La atención de un paciente o de pacientes accidentados fuera del hospital o extrahospitalarios. Debemos saber manejar pacientes extrahospitalarios e intrahospitalarios, porque no es lo mismo un extrahospitalario y un intrahospitalario, ¿ya?
Los pacientes extrahospitalarios, aquellos que sufren aquellos tipos de accidentes laborales, aquellos que sufren, por ejemplo, accidentes de carretera, ¿no? O algún otro tipo de accidentes que comprometan a varias personas y exista alto riesgo de compromiso de vida, nosotros debemos saber clasificar de manera externa. Enseguida lo vamos a ir viendo. Esta es una atención intrahospitalaria. La clasificamos en 5 niveles, dependiendo del color y dependiendo de la urgencia y la gravedad. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer es concientizar al paciente y a los familiares. Que el familiar o el paciente están trayendo, o el familiar está trayendo a un paciente al servicio de emergencias con alto riesgo de mortalidad. Porque traer a un paciente a una emergencia descompensado existe y aumenta el alto de mortalidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es informar de manera correcta y adecuada a los familiares y, en algunos de los casos, a los mismos pacientes. ¿Sí? Eso quiero que entiendan de primero. Segundo, debemos clasificar a estos pacientes. En el color rojo o el nivel 1 son pacientes que pasan directamente a la sala de reanimación. Son pacientes muy críticos, muy complicados y muy complejos y con alto compromiso y de riesgo de vida y de mortalidad. E incluso estos pacientes tienen que, en algunos casos, entrar a quirófano de emergencia. ¿Qué pacientes vienen así? Los accidentados, los baleados, apuñalados, los tequeados. No, son pacientes que vienen y deben ser atendidos de manera urgente. Porque si tú al paciente esperas todavía a tomarle laboratorios, esperar a que salgan los resultados, el paciente se muere. ¿Cuánto tarda en realizarse o hacerse un laboratorio en un hospital? En un hospital de tercer nivel, máximo laboratorios de emergencia te entregan en 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Imagínense un paciente baleado con hemorragia interna, muere en 15, 20 minutos. Es por eso que estos pacientes deben ser atendidos de manera urgente, directamente a reanimación o a quirófano. ¿Ya? Ese es el nivel 1 o el color rojo. El nivel 2 o anaranjado son pacientes que tienen alta prioridad. El riesgo mínimo o el riesgo de compromiso de vida es mínimo, ¿sí? Pero tiene un riesgo. ¿Ya? Son aquellos pacientes que vienen con cetoacidosis diabética, aquellos pacientes que vienen con hipertensión arterial descompensada, con compromiso de órgano blanco. Entonces son pacientes que tienen alto compromiso, ¿sí? Los pacientes en el nivel 3 o amarillo son pacientes que tienen prioridad moderada, ¿sí? Pueden esperar un determinado tiempo. Los pacientes del nivel 4 o pacientes de prioridad baja. Nivel 5, prioridad muy, muy baja. Ahora, ¿cómo clasificamos esto? Por tiempos de atención. Nivel 1 o rojo son pacientes que necesitan una atención inmediata, como les había mencionado. Incluso en nuestro medio, ¿qué es lo que pasa cuando hay un accidente de tránsito? Digamos, una flota o un bus sufre un accidente en carretera. Van todas las ambulancias, van bomberos, van los policías, paramédicos. ¿Qué es lo que hacen en el extranjero? Vienen los helicópteros y transportan, ¿no?, a los pacientes con prioridad. Aquellos que van a sobrevivir son los primeros que van a transportar. Y a los pacientes que no van a sobrevivir y tienen un compromiso alto o están por fallecer, pues dejan, ¿no? Pero son transportados de manera rápida. ¿Por qué? Porque necesitan atención inmediata, ¿no? Entonces esos son los pacientes del nivel rojo. En el nivel naranja o nivel 1 o nivel 2, naranja son aquellos pacientes que pueden esperar entre 5 y 10 minutos para ser atendidos por el especialista o el personal capacitado. ¿Ya? El riesgo de vida es alto, sí, pero no tan comprometido como el nivel 1. El nivel 3 o amarillo son pacientes que tienen sí un compromiso de vida, pero estos pueden esperar 30 minutos, ¿sí? Una media hora de atención. El nivel
4 o verde. 1 a 2 horas de atención. La lesión que tienen o la patología que tienen no tiene alto compromiso de vida. Y el nivel 4 pueden esperar más de 4 horas, 5 horas, e incluso podemos mandar a estos pacientes a que sean atendidos por consulta externa. Le puedes dar algún calmante, analgésico y a consulta externa. Lo mismo los pacientes que están extrahospitalarios, hay algunos pacientes que no tienen mucho compromiso, agarran un bus y los mandan directo a lo que es los hospitales, pero de manera un poco más calma, después de haber sido valorados, ¿verdad? Entonces es eso la atención más que debemos nosotros saber reconocer y saber atender, ¿no? Aquí tenemos otro tipo, pero es similar, casi en todos los pacientes es similar el tiempo de espera, ¿no? 32 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Entonces, y en algunos decimos 5 a 10 minutos, 30, 1 a 2 horas, 4 y 5 horas, mayor a 5 horas o por consulta externa. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta el riesgo que tiene o cómo se clasifica a los pacientes, ¿no? Igual de la misma manera, tipo de urgencia, el color, tiempo de espera, resucitación, algunos pacientes en el color rojo, emergencia naranja, urgencia amarilla, urgencia menor verde y sin urgencia azul, ¿verdad? Ahora, esta es la tablita para que ustedes puedan valorar pacientes extra hospitalarios. El negro, paciente fallecido. Y si se dan cuenta en algunos casos, en accidentes de tránsito, a los fallecidos los afilan en un lado, fuera del camino, afilados toditos y amontonados y cubiertos con bolsas negras o tapados, ¿verdad? No quiere decir que esos pacientes ni los miramos ni los tocamos. En el color rojo son pacientes en atención inmediata, ¿sí? Que deben ser compensados hemodinámicamente, tal vez necesitarán perfusión, necesitarán oxigenación, necesitarán algún calmante, hacer un torniquete, una compresión que pueda ayudar y salvar el compromiso de vida. El amarillo, atención demorable, gravedad mínima el verde y expectante y agonizante para los pacientes en el que es el plomo, ¿no? Entonces varía un poco a lo que es la atención intrahospitalaria, ¿verdad? Entonces esto es algo más complejo, pero se puede utilizar. Aquí igual, para que ustedes puedan un poquito tener en conocimiento qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué determina una emergencia médica? Hay algunos puntos que he tomado en consideración que son algo importantes para mí. El sangrado que no para, pacientes que vienen con una hemorragia masiva, epistaxis, ¿no? O sangrado transvaginal, o algún tipo de perforación o algún tipo de lesión que puede estar produciendo un sangrado intraabdominal, puede estar produciendo tal vez por algún apuñalamiento o herida, un sangrado profuso, lesión de algún vaso o alguna arteria. Debemos atender porque estos pacientes se nos van a choquear, un shock hipovolémico y un shock hemorrágico, ¿no? Deben ser atendidos, perfundidos, lograr canalizar vías de grueso calibre, si no es uno son dos, mejor si son dos para que así estos puedan tener una buena perfusión. En uno pasaremos soluciones, expansores y en el otro pasaremos tal vez paquetes globulares para recompensar o reponer lo que está perdiendo el paciente, ¿sí? Ahora, problemas respiratorios. Debemos saber atender a estos pacientes. Con aquellos que vienen con una insuficiencia respiratoria, van a ver que estos pacientes vienen cianóticos, vienen azules, vienen con taquipnea, vienen con sudoración, vienen con confusión, inquietos, ¿no? Entonces, debemos atender a esos pacientes. Aquellos que tienen una dificultad respiratoria, falta o sensación de aire, ¿ya? Eso hemos aprendido en los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID venían desesperados, no querían entender nada, porque por más de que tú le hables y les digas que respire de manera profunda, no lo hacían porque tenían la sensación de que se están ahogando. Es por eso que se respiró y la respiración no era completa, era incompleta, y es por eso que se complicaban más estos pacientes. ¿Y qué es lo que se hacía con estos? Intubarlos.
¿Para qué? Para que el respirador pueda hacer el trabajo que ellos no están realizando, ¿no? Entonces, en tal sentido debemos considerar eso. Cambios en el estado mental, como les había mencionado, de mi paciente que ingresaron en emergencias. Viene un paciente parado con su bicicleta, caminando, y sale intubado y directo a terapia. Existía pérdida de la conciencia, existía confusión, se aquejaba de cefalea. Debemos considerar esos factores. En algunos casos, otros no consideramos, ¿no? A veces vemos que al paciente le dicen, bueno, al menos en los pacientes que están tequeados, ¿qué es lo que se les dice a los pacientes con TEC leve o moderado? Que no deben dormir 24 horas, ¿verdad? Tienen que estar en observación 24 horas como mínimo. ¿Por qué? Porque esos pacientes se duermen y no despiertan. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos pendientes, monitorizando signos vitales y estar preguntando al paciente cómo se siente, para poder controlar los signos vitales. Si no, el paciente se nos va. Pacientes tienen que estar conscientes y despiertos. ¿Sí? Ahora, el dolor torácico es otra de las causas. A veces uno piensa y dice, es un simple dolor torácico, su pecho le está doliendo. Ha debido ser algún tipo de esfuerzo. No, pueden ser pacientes que están con un infarto agudo de miocardio. Y lo que aquejan y manifiestan es un dolor en el brazo izquierdo y dolor precordial. Si nosotros no consideramos ese tipo de dolor, el paciente en minutos se nos muere por un infarto agudo de miocardio. ¿No ven? Entonces también tenemos que considerar esa parte. Las asfixias. Es importante poder ver a estos pacientes que están con eso. ¿Sí? Pacientes que se asfixian y empiezan a descompensarse descomunalmente. Pacientes con expectoración o vómitos con sangre. Expectoración con sangre, podemos estar hablando de pacientes tuberculosos con algún tipo de neumonía. ¿Ya? Que tengan vómitos con sangre, podríamos estar hablando de pacientes con hemorragia digestiva alta, una úlcera sangrante, perforación de algún vaso. Entonces tenemos que considerar, si están botando esos pacientes, imagínense cómo está allá adentro, ¿verdad? Entonces tengan en mente esa parte. Desmayo o pérdida de conocimiento, ¿no? Estos pacientes tenemos que considerar demasiado minuciosamente, ¿sí? Ahora, pacientes que tienen sentimientos de suicidio. Aunque no crean, hay pacientes que tienen depresión extrema. Vienen al hospital y lo único que quieren es que se les atienda, que se les hable, que se les oriente y que se les escuche. Si ustedes logran hacer eso con estos pacientes que tienen esa sensación de suicidio, van a poder ustedes calmar al paciente. Porque tengan en mente, yo tenía 2 colegas en el Hospital Benigno Sánchez que han venido así pacientes, con ideas suicidas, con sentimientos vagos, depresivos, que no estaban medicados, que tenían problemas familiares. Y aunque no crean, los médicos se los han despachado. A las 2 horas han retornado en ambulancia muertos. Aunque no crean, se han suicidado. Entonces tienen que considerar estos pacientes tienen algún trastorno, tienen algún problema que lo único que quieren es desahogarse, que alguien les escuche y les oriente. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a poder evitar esas terminaciones muy dolorosas para algunas personas. Lesiones de la cabeza o de la columna, ¿sí? Es importante. Es importante por eso cuando nosotros hacemos atención de pacientes que están o han sufrido algún tipo de lesión, caída o algún accidente, lo primero que debemos hacer es al paciente inmovilizar, colocar un collarín y transportarlo lo que es en una camilla de madera o rígida, ¿verdad? Para evitar que nosotros vayamos a complicar algún tipo de lesión de la columna, del sistema nervioso, ¿no? Entonces eso tenemos que nosotros también identificar con estos pacientes. Vómitos severos o persistentes. Aunque no quieran los pacientes que vienen con vómitos
muy profusos y seguidos se nos deshidrata, ¿sí? Y empiezan a hacer un shock hidroelectrolítico, ¿ya? Y cuando hay un desequilibrio hidroelectrolítico, los pacientes empiezan a tener alteración a nivel sistémico. ¿Qué es lo que pasa? No hay una buena perfusión, el riñón deja de funcionar. No hay una buena irrigación y una buena perfusión, el cerebro empieza a dejar de funcionar y tener oxigenación. Son órganos vitales, hasta incluso el corazón, el intercambio de sodio-potasio a nivel cardíaco no va a existir y existe un paro cardíaco. Entonces, en tal sentido, estos pacientes deben ser atendidos. ¿No? Accidentes con accidentes automovilísticos, igual. Pacientes con lesiones, con quemaduras. Inhalación de humo. ¿Por qué? Porque el humo es un foco infeccioso, no solo infeccioso, sino también que produce intoxicación de vías aéreas superiores. Si inhalan humo, pacientes, chao, empiezan a tener insuficiencia respiratoria y quedaron ahí por el humo. Heridas profundas o graves, ¿sí? Dolor severo y repentino en cualquier parte del cuerpo. Hay pacientes que vienen con lesiones que ni ellos mismos conocen la causa. Por ejemplo, aquellos que van a hacer algún tipo de deporte, los que juegan rugby, fútbol americano, por el mismo deporte de que es brusco, a veces no se dan cuenta y tienen algún tipo de fractura, puede ser una fractura costal, ¿verdad? Entonces eso también nosotros debemos saber considerar a los pacientes. Mareo, debilidad, cambio súbito de la visión. Entonces esos pacientes igual están sufriendo algo a nivel del sistema nervioso central para tener ese tipo de visión borrosa. Ingesta de sustancias tóxicas para intoxicación por órganos fosforados. Hay pacientes que se intoxican por acetaminofén, por acetamol, diclofenaco y algunas otras sustancias, ¿no? Diazepam. Presión y dolor abdominal es una de las causas importantes. He visto en varios pacientes que han sufrido algún tipo de lesión o caída o accidentes en moto que no han considerado el dolor de su barriguita y después de unos 2-3 días han retornado y había una hemorragia interna. Y órganos sensibles a lesión, cualquier tipo de golpe, el hígado, el vaso, el riñón. Aunque no crean, se ven varios pacientes que han sufrido algún tipo de lesión, una esplenectomía por lesión y estallamiento de vaso. ¿No? Entonces, eso también tenemos que nosotros considerar. Ahora, ¿cuáles son los cuidados en el área de emergencia? Lo primero que debemos tener en cuenta es realizar un examen físico muy detallado. Lo segundo que debemos hacer es toma de signos vitales. ¿Ya? Lo tercero que debemos hacer es identificar los puntos de lesión o daños que existen en el paciente. ¿Sí? Eso debemos nosotros también saber identificar. ¿Para qué? Para poder brindar una atención oportuna, adecuada y eficaz. Lo otro que debemos hacer es volver a tomar los signos vitales. ¿Por qué ustedes deben estar pendientes de estos pacientes? Porque hay pacientes que ingresan con presiones buenas y después de unos 10-15 minutos pacientes empiezan a tener hipotensión o hipertensión. Estos pacientes tienen que ser monitorizados, tienen que ser valorados frecuentemente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, solamente valorar a los pacientes y monitorizarlos, no dejar de decir, bueno, es un paciente que ha venido con presiones normales, signos vitales dentro de parámetros normales, háganlo en aquella camilla y vámonos. He visto a mis colegas, les ha pasado, han entrado así pacientes sanitos, los han puesto a un sector, después de media hora han ido a verlo, está durmiendo el paciente, nada, paciente frío. Bueno, ¿por qué? Porque no le han dado la importancia, no han sabido monitorizar al paciente. Lo que tenemos que hacer es monitorizar.
siempre monitorizar. Y esto es importante, como les dije, reevaluación de los signos vitales. ¿Ya? No se confíen, no dejen que se les gane la flojera o les gane el qué dirán los demás, ¿no? Por más de que tu paciente te lo va a valorar, si está bien, te sientes mucho mejor y dices, bueno, está bien mi paciente, no tiene nada, lo voy a dar de alta, ¿no? Entonces, pero siempre valorar al paciente. Revisar lo que es el sistema nervioso central, sistema neurológico, sistema cardiovascular, el sistema motor, ¿no? Tienen que revisar de manera somera, rápida, precisa, todo. ¿Ya? Y otro tip que les voy a dar. A veces vienen pacientes mal. Lo primero que deben hacer es preguntar al paciente. Si el paciente no te responde lo que tú le preguntas, ir al familiar más cercano. Porque a veces los pacientes, con el miedo de que tú les riñas, no te dicen la verdad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, viene un paciente diabético con cetoacidosis diabética, que es paciente insulino dependiente, y no se ha administrado su medicación hace unos 7, 8 días. El paciente no te va a decir, no doctor, no me he administrado. ¿Por qué? Porque no tenía dinero, no me he comprado o tenía flojera de administrarme. No te lo va a decir. ¿No ve? El paciente va a decir, sí tomo, me he administrado, doctor, no sé qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Ahora, tampoco te puede decir este paciente, sí doctor, me he ido a comer ayer chancho, he comido, tal vez le he tomado Coca-Cola, aparte de eso he tomado otras cosas más. No te lo dice por miedo a qué, a que tú le riñas al paciente. Y lo primero que tienes que hacer es ir al familiar más cercano. El familiar más cercano te dirá toda la verdad, ¿verdad? Y tú tienes que tener en cuenta que tienes que trabajar en esos dos sentidos, paciente y familiar cercano. A veces el familiar mismo le ocasiona algo al paciente y el paciente no te quiere decir porque lo van a meter preso al familiar. ¿No ve? Entonces tienes que tratar de indagar e investigar, tal vez a otro paciente, al otro familiar más. Porque yo he visto en el hospital, he visto pacientes que han venido, que los maridos los han pegado a sus esposas, que han dicho se ha caído. La mujer jura y perjura que se ha caído y el marido igual jura y perjura que ella se ha caído. Preguntas al vecino o al otro que le ha traído, no, su marido lo ha pegado. ¿Por qué? Por miedo a que lo procesen, lo enjuicien, ¿no? Y las lesiones ya están hechas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de conseguir. Seguir indagando y seguir preguntando hasta llegar a un diagnóstico bueno y certero. Por eso en algunos casos colocamos en las historias clínicas, ¿no? Fuente de información directa, confiable, directa, inconfiable, ¿no ve? Directa, dudosa, indirecta, dudosa, desconfiable. Pero eso tienen que anotar ustedes en la historia clínica, no se olviden nunca. La historia clínica para nosotros es un documento médico legal, que si ustedes la saben redactar de manera apropiada y adecuada, les va a salvar de muchos procesos y muchas complicaciones y muchas llamadas de atención. En lo que nos vamos a la conclusión. Emergencia, una materia muy importante, una especialidad muy importante, la primera entrada a cualquier hospital que debemos saberlo manejar. Debemos saber clasificar, debemos saber atender al paciente, dar prioridad al paciente, tratar de diagnosticar y hacer un buen tratamiento eficaz. Con todo aquello nosotros vamos a ir. Y no se olviden siempre, revisar al paciente, hacer una buena anamnesis, volver a revisar al paciente y realizar otra anamnesis, porque el mismo paciente en algunos casos te dice, de inicio te dice no he tomado, después de unos 10 minutos le dices sí he tomado, después de unas media hora le vuelves a decir sí he tomado 5 vasos, después le dices no doctor, no me acuerdo, estaba inconsciente, me he alcoholizado. Así son los pacientes. Van a ver que lo van a preguntar al paciente unas 5 o 6 veces y al último el paciente va a decir que se ha alcoholizado, cosa que de inicio te dice que no ha tomado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tratar de ver. Con el tiempo ustedes mismos se van a dar cuenta qué paciente les miente. ¿Sí? Ustedes mismos ya con el tiempo haciendo lo que son las prácticas, asistiendo al hospital, se van a dar cuenta qué paciente es el que te miente. Y uno se da cuenta lejos.
¿Ya? Desde el momento que ingresa el paciente, a veces hay pacientes que están en la calle riendo, tranquilos, ingresan y, ay, me duele, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta cómo uno puede fingir, ¿no? Emergencias, capacitarse siempre, repasar, estudiar y capacitarse. Las emergencias o el servicio de emergencias está atendido por personal capacitado, ¿ya? Paramédicos, licenciadas, enfermeras. Y si hay en lugares externos como atención extrahospitalaria, bomberos, policías, paramédicos, están capacitados. Existen varios cursos para que ustedes puedan darle una pequeña repasada, ingresar y así puedan tener bastante conocimiento y perder ese miedo de atender a los pacientes. Algunos tips para que ustedes puedan atender: semiología del dolor, lo que muchos nosotros tenemos que saber. La clasificamos con un mnemotécnico que es el ALICIA, ¿no? La aparición, localización, disociación, características, intensidad y agravantes o atenuantes. Es lo primero que debemos saber para poder clasificar el dolor, ¿sí? La aparición, ¿cuándo ha aparecido el dolor? ¿Hace cuánto tiempo estás con dolor? La localización, ¿dónde te duele? ¿Dónde es con más frecuencia o dónde es más doloroso? ¿Hacia qué lugar irradia? ¿Dónde más refleja el dolor? ¿No? Luego, las características, ¿de qué tipo es el dolor? Si es punzante, si es un dolor pungitivo, si es un dolor urente. Entonces tienen que tratar de reconocer esas características. La intensidad, si el dolor aparece, desaparece y si está constante y es muy tenue. ¿Ya? ¿Y qué agravantes, atenuantes? Si usted se para, les duele. Si usted se echa, le duele. Si usted habla, le duele. ¿Vale? Eso tienen que saber también ustedes reconocer. La escala de EVA también lo clasifican leve, moderado y severo. De 1 a 3, leve. De 4 a 6, moderado. Y de 7 a 10, severo. ¿Sí? Para considerar. Algún caso, ustedes podrán ver aquí un pacientito que está con una uña encarnada. Muchos dirán, eso no es una uña encarnada. No, toda esta parte está con un eritema. Es una, como dicen, ¿no? La tétrada de sesos. Dolor, calor, rubor. ¿No? Un proceso infeccioso. Esta línea que ven amarilla es un proceso inflamatorio. Y con mayor seguridad les digo que a esa parte debe haber un proceso infeccioso. Si nosotros no atendemos, pacientes que vienen con uñero a la consulta, tú les dices, es un uñero, ¿por qué no se corta bien? Lo botas. A los 3, 4, 5 días viene con una osteomielitis. Imagínense, por no tratar una uñita. ¿Por qué? Porque en este sector existe una infinidad de irrigación, vasos superficiales. Este proceso infeccioso puede estar causado por un estafilococo aureus o por un streptococcus. Llega a la sangre, se disemina y el paciente se puede volver séptico. He visto pacientes que en menos de 2-3 semanas pierden el dedo. Entonces vean que no solamente es una uñita o un uñero. Y también saber clasificar los tipos de cefaleas, ¿no? La cefalea tensional, migraña, en racimos, paroxística. Son cefaleas que deben ustedes tratar de identificar. Conocer, se les estoy poniendo una tabla para que puedan darle una leidita. Y también en emergencias poder nosotros reconocer y realizar lo que es un electrocardiograma. En muchos de los casos es importante saber realizar un electrocardiograma, no es muy complejo, saber las derivaciones y nada más. ¿Sí? Les va a servir de mucho. Ahora, ¿y cómo atender a un paciente con ataque? En aquellos pacientes, no sé si ustedes habrán visto, pero yo una vez he atendido a un paciente con una epilepsia. En la calle hay pacientes epilépticos, ¿verdad? Uno nunca sabe, sale a la calle y ves a un paciente con una epilepsia, ¿no? Un cambio de humor, una presión baja, algo puede producir que un paciente tenga un ataque. Lo primero que debes hacer es proteger la nuca y la lengua.
¿no? Eso es lo demás. Lo demás no importa si el paciente empieza a botar saliva, le pones de costado y el paciente va a pasar su epilepsia. Entonces, hasta eso es importante para nosotros poder atender a un paciente, algo simple y no tan complejo. Si lo dejo al paciente ahí, de hecho que se puede tequear por las convulsiones que tiene y puede producir una lesión en la cabeza. Por eso cubrimos cabeza, ¿no? Y ahora, ¿por qué la lengua? Tenemos que colocar algún material entre los dientes, porque si se muerde el paciente cuando hace la prensión, no suelta y puede incluso hasta morder la lengua y pues bajar la lengua. Y empieza a tener una hemorragia y una broncoaspiración. Algo tan sencillo puede salvar la vida a un paciente, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta que tuvieran? No. Nada, ¿no? Ya. Vamos a pasar todos los días, creo, ¿no? No sé hasta qué fecha es, con exactitud. Hasta el 25. 25, muy bien. Tenemos el primer examen, ¿de aquí a cuándo? De la próxima semana. Yo pienso que va a ser así, ¿no? De semana en semana un examen. Entonces, todos los temas que vayamos dando, los voy a pasar a su grupo para que ustedes puedan repasar de las diapositivas. Les voy a preguntar para el examen solo de las diapositivas, no voy a tomar otros libros porque no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por eso que trato de sacar todo lo básico e indispensable en las diapositivas, ¿ya? Luego, ¿qué más? Traten de asistir, se va a esperar entre 5 y 10 minutos la asistencia de ustedes, ¿no? Yo espero hacia ustedes y ustedes hacia mí. Es que a veces yo salgo del hospital 8 de la noche y a veces por algún X motivo, tal vez una urgencia en cirugía, me retraso en algún procedimiento quirúrgico, entonces tengo que retrasar, ¿ya? Pero voy a tratar siempre de venir puntual, ¿ya? Dudas, preguntas que tuvieran sobre la materia. La materia, las clases y los temas los voy a impartir yo, ¿ya? Para que no exista ninguna confusión. 1, 2, voy a tomar solo temas importantes e indispensables que veo que sean necesarios para que ustedes aprendan y puedan estar preparados para su internado, ¿ya? No voy a tomar todo el pénsul que tienen, sino estoy sacando los temas esenciales y primordiales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Somos 8, 10? 10, muy bien. Traten de asistir todas las clases, ¿sí? Que las preguntas, como les dije, van a salir de las clases y de los temas que vamos a ir avanzando. Hay algunas cosas que no los pongo en las diapositivas, pero ya les voy explicando, ya les voy dando a conocer. Esta materia ya la he dictado hace varios años, es por eso que ya tengo todo el material preparado. Vengo, es recordar y a veces me recuerdo de alguna otra cosa y vengo y me enfoco y les empiezo a hablar, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, ustedes me la hacen saber para poder yo volver a repasar para que no quede dudas, ¿ok? ¿Listos? Muy bien, chicos, vámonos.